a tu altar un día, Virgen de Suyapa. Llevaré las rosas más bellas de Honduras y estarás entonces risueña y más guapa y verás mi ofrenda con hondas ternuras. Calmarás mis penas y mis amarguras. Hola hermanos, el día de hoy 28 de enero del 2024, último domingo del mes de enero. Imagínense ustedes, ya se nos terminó el mes de enero. Dios mío, esto ya es una cosa que verdaderamente uno ya no sabe ni qué pensar. Oigan, ¿cómo es posible que ya se nos termine el mes de enero? En fin, cuarto domingo del tiempo ordinario. Fíjense, 2 domingos más y estaremos ya en las vísperas de la celebración del miércoles de ceniza. Así que, y bueno, vamos a leer de hecho el capítulo primero en estos del Evangelio de Marcos en estos 3 domingos. Bueno, vamos, ya saben, el domingo nos dedicamos a las lecturas de la palabra de Dios. Claro, hoy hay un gran santo, el 28 de enero, pero lamentablemente no lo podemos celebrar. Bueno, se puede celebrar en los lugares donde es propia la celebración porque él es el santo patrono. Me refiero a Santo Tomás de Aquino. ¿Se imaginan ustedes? Santo Tomás de Aquino, el más grande teólogo de la Edad Media, al menos para muchos el más grande teólogo de toda la historia. Pero bueno, vamos, dejémoslo ahí al pobre Tomás porque no queda de otra. Vamos a la primera lectura entonces, libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 20. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes entre sus hermanos un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues nos queremos morir. El Señor me respondió, está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profetismo, fíjense, en la cultura judía, en el mundo judío, evidente tiene una trascendencia porque el profeta es el que habla en lugar de Dios. Por eso la advertencia, el que no hable lo que yo le he dicho, o el que hable otras cosas, o hable a nombre de otros dioses, será reo de muerte. Prof emin, el que habla en lugar de otro, el que habla en lugar de Dios. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, lo sabemos, ¿no? Cuando nos encontramos con Dios, el contacto con Dios siempre implica un riesgo, porque si me vieras, le va a decir a Moisés, morirías, por eso verás mi espalda, cuando Moisés le pide ver su rostro. Y el pueblo se dio cuenta en el Horeb, en el Sinaí, Dios mío, la voz del Señor es tan fuerte, tan dura, no lo queremos volver a oír. No es porque no queremos volver a oír a Dios, sino porque lo terrorífico que hay detrás de esta fuerza de su voz. Bueno, piden lo correcto. Claro, dice Dios, yo sé que verme es morir. La visión beatífica, ¿no? Así le llamamos, es el ver a Dios. Entonces, por lo tanto, claro que tienen razón. Ahora bien, yo les voy a suscitar un profeta. ¿Se acuerdan lo que hemos escuchado la semana pasada en el Evangelio? El Señor toma la estafeta que le ha dejado Juan el Bautista y empieza a anunciar que eriseo, que erizón, es el anuncio, es la proclamación. Bueno, es lo que hace un profeta. Ya, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos está cerca, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Bueno, ahí está. Por eso es el profeta ya empieza a cumplir su misión. Y fíjense que las palabras que vamos a escuchar en el Evangelio de hoy, de Jesús, solo son 2. Sí, solo son 2. Es que el profeta predica más con la vida que con las palabras. Segunda lectura. La segunda lectura está tomada, ya sabemos, estamos leyendo la primera carta a los Corintios, en esa parte que pareciese ser respuestas de Pablo a las preguntas que le han mandado de Corinto. Entonces, capítulo 7, versículos del 32 al 35. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Pablo no está haciendo aquí un tratado sobre el celibato, sobre el valor de no casarse, no está diciendo tampoco no se casen si quieren servirle al Señor, no lo está diciendo, pero está hablando de manera práctica. Tiene su lógica esto, ¿no? Hombre, si el que está casado tiene que ocuparse de su esposa, la casada tiene que ocuparse de su esposo, es normal, pues, esa es la vida matrimonial, esa es su vocación. Ahora bien, el que no lo está puede, cuidado, puede consagrarse de lleno al Señor. Lo que hay que revisar es cómo es nuestra vocación. Veamos, nosotros sacerdotes hacemos promesa de celibato, los que son religiosos hacen voto de castidad, igual pues, pero en el fondo, ¿qué hay detrás de todo esto? Hay una consagración total, porque de nada sirve decir que me consagro, comprometo y luego no lo cumplo y vivo a dos aguas. Y ese es un riesgo que corremos todos los consagrados. Y por eso es que hay que tener cuidado. La consagración debe ser total, que es lo que Pablo pide. O nos dedicamos a una cosa, pero estar ahí. Que hay algunos sacerdotes que quisieran ser laicos, se comportan como tales. Y hay algunos laicos que también quisieran ser como sacerdotes, ¿verdad? Se comportan como que si lo fueran. No, hombre, cada uno tiene su vocación y cada una de las vocaciones son legítimas, son válidas, son bellas, pero si se viven en plenitud. Y entonces, claro, la consagración total. Repito, Pablo aquí no está. Podemos utilizarlo para decir, ya ven la importancia de que el celibato exista en los consagrados y consagradas. Sí, lo podemos decir. Pero no es que Pablo está dando estas indicaciones. Lo que dice es que no les quiero poner una trampa. Es decir, no los quiero hacer caer en una cosa que no tiene sentido, sino en algo que realmente da sentido a la vida, consagra la vida. El Evangelio. Bueno, vamos. Continuamos a donde nos quedamos la semana pasada, el domingo pasado, ¿no? Tercer domingo del tiempo ordinario, vimos cómo el Señor Jesús llama a sus primeros 4 discípulos. ¿Qué es lo que sigue? Esto. Entonces, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, les cuento. A partir del versículo 21 del Evangelio de Marcos hasta el final del capítulo 1, nos vamos a encontrar con que es un día en la vida del Señor Jesús. Marcos ha querido construir como una jornada completa, que lo vamos a leer, de hecho, este domingo y los próximos 2. Como ya les decía, antes de comenzar la cuaresma, vamos a haber terminado de leer esto. Muy bello, ¿no? Ahora fíjense la belleza que está detrás de todo esto. Las traducciones son eso, ¿no? Siempre habrá alguna traductor, el que traduce traiciona, y entonces no es el espíritu. Llegan a Cafarnaúm, ya Jesús de aquí en adelante no va a estar solo, en los momentos que se va de oración, pero para Marcos Jesús siempre está acompañado de los discípulos, Jesús siempre está rodeado de los discípulos, y entonces entran en Cafarnaúm, es decir, la ciudad de Nahum. ¿Por qué Jesús usa como base de operaciones Cafarnaúm? ¿Por qué? Porque Cafarnaúm era un punto de confluencia. Primero está en el territorio de Galilea, que está controlado por Herodes Antipas. Recuérdense, Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa. Bueno, entonces, y además es un lugar comercial muy importante porque quedaba en la vía Maris, en el camino que bajaba desde Damasco hasta llegar a Cesarea Marítima, y además en la confluencia que viene desde Babilonia, desde la zona del creciente fértil, ¿no? O sea, desde la zona de Bagdad, lo que se ve hoy en Bagdad, ¿no? Pero Babilonia y todo aquello, Batana, entonces desde ahí venían, por ahí pasaban las caravanas. Por eso es que les decía yo en algún momento cuando hablábamos de Leví, de Mateo, que no es que sea recaudador de impuestos, sino como encargado de una aduana. Era una zona importante, comercial, muy importante, sin duda. Una ciudad importante, si lo quieren. Y el sábado fue a la sinagoga, el Shabbat. Ya saben ustedes, los judíos se reúnen para orar, para leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se hacía? Bueno, normalmente, si seguimos lo que nos dicen, había oraciones primero y luego se leía la Torá, que es una parsha, así se llama, se lee la Torá,
y él normalmente tenía que interpretarla, explicarla un un escriba, un levita, un sacerdote. Tenía que ser una persona versada, porque la Torá no la pueden tocar los laicos, digamos, sino que deben ser los profesionales del asunto. Entonces el jefe de la sinagoga podía leer esa parsha y podía leer ese pedacito de la Torá, de los 5 libros, así como el Deuteronomio que acabamos de leer, ¿no? De los primeros 5 libros, y luego explicarlo. Que generalmente la explicación era, como dice el maestro Ben Gamaliel, no sé, el Ben Shaddai. Entonces ya van diciendo, van repitiendo, por eso así hablan los escribas. Bueno, y luego había la posibilidad de hacer un texto de los Nubín, o sea, de los profetas, o de los otros escritos, de los Ketubín, ¿ya? Y entonces esa sí la podía hacer un laico. Eso es muy probablemente lo que hizo Jesús. No sabemos qué fue lo que leyó. En el capítulo 4 de Lucas sabemos que lee el final del del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ama. ¿Se acuerdan? Bueno, pero eso es lo que dice, pero es en Nazaret, no es en Cafarnaúm. Pero bueno, igual aquí no lo sabemos. Una haftara se dice, es decir, es la lectura de los libros, de los profetas y demás, ahí sí. Y podía enseñarlo, o sea, podía explicarlo un laico, un varón que pues pudiese pararse, y sencillamente pasa con Pablo cuando llega allá en Asia Menor, ¿no? Que si tienen alguna palabra para exhortar, entonces pueden decirle ahora, le va a decir el jefe de la sinagoga. Bueno, el asunto es que se puso a enseñar. Aquí está la cara, ¿no? La didascalea, es la enseñanza. Él es maestro y enseña. Ustedes dirán, pues sí, no, pero no es cualquier cosa, ¿no? Por eso lo que sigue, los oyentes, los discendes, los discípulos, quedaron, no eran todos, ¿verdad? Quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí hacemos un excursus. No como los escribas, porque de hecho el conflicto de Jesús va a ser con los escribas. En Marcos señala que los responsables de la muerte del Señor Jesús son los escribas. Fíjense, es interesante esto, ¿no? Entonces no enseña con autoridad, exusía, enseña con fuerza, exusía, es lo que sale de dentro, la usía es la esencia, exusía, lo que lleva por dentro. Hay gente que se reviste de autoridad, piensen, nosotros sacerdotes nos revestimos con casulla, alba y estola y toda la cuestión. Ok, tiene autoridad el Padre porque ya viene revestido. La autoridad es lo que sale de dentro. Exusía, es lo que hay por dentro, la fuerza que sale de dentro, la esencia que sale de dentro. Eso, no como los escribas que repetían, ya les digo, como decía el maestro fulano, el maestro sutano, van repitiendo lo que dicen otros, pura palabrería. Había en la sinagoga, piensen, estamos hablando del sínodo, el caminar juntos, agora es el lugar donde se reúnen, juntos, la sinagoga es el lugar donde nos reunimos todos juntos, y un hombre poseído por un espíritu inmundo. Eso es interesante, ¿no? Espíritu inmundo, neuma acartatón, dice en griego, neuma, espíritu, acartatón, eso es acartatón. Bueno, y es acartartón, de hecho, fíjense, fuerte, o sea, es lo que está sucio, lo que está, piensen, hablamos de la catarsis, limpiar, bueno, entonces acarta no es que no está limpio, porque catarsis es limpio, acartartón significa lo que no está catartizado, sería, yo no sé cómo se diría, lo que no está limpio. Claro, ustedes dirán un demonio, es una manera, pero estaba en la sinagoga. ¿Y cómo hacemos, oiga? Estaba en la sinagoga, padre. Pues puede ser, pero fíjense que todavía no había, mientras hablaban los escribas, no tenía problema, porque como esos benditos no enseñan la doctrina como se debe, no enseñan a Dios, no acercan a Dios, que sigan repitiendo. Yo me imagino que el demonio ha de disfrutar cuando hay predicadorcitos que lo único que hacen es repetir como loras. ¿Bien? Muchas veces se ha de gozar el demonio pensando, de todas maneras no convierte a nadie, no le ayuda a nadie a encontrar el verdadero camino. Pues reacciona, ojo el plural. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Es interesante, ¿no? Nosotros es un plural, es el enfrentamiento del Señor. Él sí, aunque esté acompañado de los discípulos, pero no es un nosotros contra ellos. No. Es contra el Señor Jesús. Por eso literalmente, ¿qué tienes tú con nosotros? Eso es, ¿qué crees tú no con nosotros? Es eso, es la lucha entre el mal y el bien personificado en Cristo. Sabemos quién eres, ya lo dice, ya sé quién eres, y se vuelve singular.
ya sé quién eres, el Santo de Dios. Ese término del Santo de Dios no es propiamente un término mesiánico, pero aquí se aplica porque siguiendo lo que está en el libro de Jeremías e Isaías, pues se hace alusión precisamente, de hecho, también en el libro de los jueces se habla del Santo de Dios para referirse a Dios mismo, a Dios mismo. Esto es importante, se refiere a Dios mismo. La reacción de Jesús, el verbo es fuerte, ¿no? Le ordenó, epitímesen, o sea, fuerte. ¿Se acuerdan que lo hablamos anteayer, no? Es fuerte como lo dice. Ya no es cualquier cosa, es un verbo de autoridad, es un verbo de cállate, sal de él. Cállate. Ya es lo mismo hemos escuchado cuando calma la tempestad. ¿Se acuerdan lo que leímos ayer, no? Calma la tempestad del Señor. También cállate, enmudece. Eso es lo mismo. Está enfrentando el Señor al mal, ya sea personificado en un espíritu inmundo o bien en el mar mismo. Y entonces fíjense, es que el que está poseído, digamos, el que tiene la fuerza del mal, no está en paz, sacudiéndolo violentamente. Pegó un grito y salió de él. Pero eso es esto, esa fuerza, esa violencia. El mal siempre es violento. El mal siempre es violento y siempre violenta a la persona. Y entonces, fíjense ustedes, la reacción de la gente. Porque el espíritu inmundo salió inmediatamente. Aquí no lo decimos, pero salió inmediatamente. ¿Se acuerdan? El eutis, ¿ya? Miren, eso inmediatamente se repite 45 veces en el Evangelio de Marcos. Y solo aquí en el capítulo 1 está 13 veces. Eso de inmediatamente, pues inmediatamente lo dejó. Y la gente quedó estupefacta, quedó sorprendidísima. ¿Y qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina? Sí, pero es porque la autoridad la hace nueva. Puede ser que el Señor Jesús estuviera hablando de lo que ya estaba en el Antiguo Testamento, no importa, pero tiene una manera muy diferente. Hasta los espíritus inmundos le obedecen. Y esto es interesante. Hasta los espíritus inmundos los manda y lo obedecen. Y muy pronto su fama se extendió por toda Galilea. Bueno, lo dejo ahí por el tiempo. Les invito a hacer oración. Esta oración es muy bella. Es un poquito larga, pero vale la pena. Para que los tantos demonios que habitan en mí se dobleguen ante la fuerza de tu verdad y la frescura de tu mensaje nuevo e interpelante, comprometido y valiente, me hagan comprender que no existe otro camino para llegar hasta ti que el de la sinceridad, el de creer y vivir lo que uno dice. Habla con autoridad, mi Señor. Y vea yo que tus labios se mueven con la fuerza poderosa de un Dios que por hacerte siervo de su causa, habla a través de ti. Bendice con tus manos, mira con tus ojos, ama con tu corazón. Habla con autoridad, mi Señor, pues en medio de tanta palabra vacía, necesito de alguna que me dé seguridad, claridad en el horizonte, firmeza en mis convicciones, convencimiento para seguirte. Habla con autoridad, mi Señor. Pues bien, lo sabes, que necesito una palabra salvadora, una fuerza que me reanime de mis males, una luz que me saque de mis noches, un mandato que se imponga y venza sobre lo que me impide ser libre, para ponerme a tus pies y poder servirte. Habla con autoridad, mi Señor, pues sabes que soy débil en el camino y que otros dioses intentan convertirse en dueños de mi destino. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santo Tomás de Aquino, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición desciende, les acompañe siempre. Feliz domingo para todos.